Buenas, buenas tardes, buenos días. ¿Están todos allí? ¿Se escucha? Buenos días. Sí, profe. ¿Cómo están? Ok, bueno. Bueno, y le envié el material de la clase de hoy. Vamos a seguir con los ejercicios de la clase pasada y después pasaremos a ver materia nueva que va a ser el teorema de Taylor para varias variables. Ese es un teorema que nos va a preparar para después estudiar máximos y mínimos, o sea, y después estudiaremos máximos y mínimos con restricción, que es utilizando el método de multiplicadores Lagrange. Eso lo veríamos, creo, ya la semana que viene, en la semana 5. La semana 5 creo que la puedo terminar, o parte de la 6. Y les envío una serie de ejercicios que cubren prácticamente la primera parte del curso, pues estas 4 semanas que tenemos. No olviden que el viernes voy a hacer una clase a las 7:30 de la mañana. Las 7:30 de la mañana. Me gustaría que para esa clase voy a tratar de hacer algunos ejercicios. No sé si avance mucho en teoría, pero voy a tratar de hacer ejercicio. Más ejercicio. Y me gustaría que si ustedes tienen dudas o algunos ejercicios que tienen dudas, bueno, lo escriban, me lo muestren, así como hizo Oscar, creo que fue Oscar, ¿no? Que me mostró la semana pasada un ejercicio, pero por la misma vía sí, ustedes compartimos la pantalla, me muestran algunas dudas o algún ejercicio que tengan para interactuar con ustedes, pues. O sea, la clase del viernes, no creo que la vaya a usar tanto para pasar materia como para que revisemos lo que hemos visto estas 4 semanas, pues. De allí que ustedes verán, yo les estoy mandando en el material que les envía Andri, una serie de ejercicios al final que eso prácticamente cubre, pues, todo lo que hemos estudiado en estas 4 semanas. Entonces, les agradezco mucho que vean esos ejercicios, más los que ustedes tengan, y que sea una clase más dinámica, más participativa de parte de ustedes, porque yo quiero saber también, pues, cómo ustedes han ido captando y entendiendo el curso. Pues una manera de hacerla es ver los ejercicios que ustedes han hecho, a las dudas que tienen, y aprovechar esa clase entonces para que sea más participativa y ustedes me planteen también sus dudas e inquietudes. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 7. Seguimos aquí con la derivación implícita. Vean que he dado algunos ejemplos en varias formas, pues en uno resolvimos sistemas de ecuaciones, en otros derivados fácilmente. Aquí lo que hay que tener en cuenta, fíjense, lo que hay que tener en cuenta, hay problemas, como les dije en el problema 5 y 6, creo que fue, aquí no los tengo. Hay que tener en cuenta, digamos, fíjate, aquí la variable u en el problema 7, u es una función de 2 variables, x e y. O sea, x e y son variables independientes y u es una variable dependiente. Entonces, y a la u la defino de esta forma, como una f grande de x más u, fíjense cómo está definida, y de u. La u la defino así de esta manera. Hallar u de x y u de y en función de las derivadas de parciales de f. Entonces, fíjense, escribimos a u como la función g de x y, como ciertamente está acá, y eso a su vez es igual a f mayúscula de x más u y más u. O sea, ahora, la f mayúscula tiene, digamos, como estas variables, pues, la x más u y la iu. Bien, la x más u la llamo la componente u1 de xy, porque fíjense, recuerden que la u depende de xy y la x depende de x. Pues entonces todo esta u1 de xy va a ser x más u,
va a ser una función que va a depender de X y de Y. Fíjense. Y lo mismo, la I por U la llamo una función I sub 2 de X e Y. Donde U1 de X y es esto. Es esto. Recuerden, la U es la G. La U es la G. Aquí la tengo. Y la U sub 2 es igual. La U sub 2 de X y es la I. Es la I por la G, que es por la U. Tengo eso ahí que está aquí. Se entiende, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, mantengamos ahí fijo y derivemos ambos miembros de 1. O sea, vamos a derivar ambos miembros de 1 de esto con respecto a X. Con respecto a X. Entonces voy a derivar a ambos miembros. Fíjense, tengo este miembro y tengo este otro miembro. Entonces, la derivada de G con respecto a X es la derivada de F, fíjense, G con respecto a X, va a ser la derivada de F con respecto a U, y la de U con respecto a X. F está dependiendo de U1 y de U2, digamos. Entonces, derivada de F, y la U1 depende de X, y la U1 depende de Y, y la U2 depende de X, y la U2 depende de Y. Pero estoy derivando con respecto a X. Entonces, la parcial de G con respecto a X es la parcial de F con respecto a U1 por la parcial de 1 con respecto a X, más la parcial de F con respecto a U2 por la parcial de U2 con respecto a X. Aquí tengo la parcial de G con respecto a X. Pero parcial de U1 con respecto a X, fíjense quién es U1. U1 es esto. U1 es X más U. La parcial de U1 con respecto a X es 1 más la parcial de U con respecto a X. La parcial de U con respecto a X es lo que tenemos que escribir parcial de G con respecto a X, porque la U es la G. Recuerden, la U es la G. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Fíjense, yo voy a hacer la parcial de... Fíjense, aquí tengo parcial de U con respecto a X y aquí tengo parcial de U2 con respecto a X. Pero la U no es esto. La U no es... Recuerden que la U depende de X y de Y. Depende de X y de Y. Entonces, cuando yo derivo la 1 con respecto a X, parecido de 1 con respecto a X es 1, que es la derivada de con respecto a X es 1, más la derivada de U con respecto a X. Pero U con respecto a X es la derivada de G con respecto a DX. Y es lo que escribo aquí. De la misma manera, tengo parcial de F con respecto a U2. Con respecto a U2. ¿De acuerdo? Por parcial de U2 con respecto a X. Pero parcial de U2 con respecto a X, ¿quién va a ser? Fíjense ustedes, parcial de U2 con respecto a X, aquí está, parcial de U2 con respecto a X es 1, perdón, parcial de U2 con respecto a X es esto que está acá, es sí por la parcial de G con respecto a X. Bien, luego 2 se convierte en esto, parcial de G con respecto a X, reemplazo parcial de 1 con respecto a X acá y parcial de 2 con respecto a X acá y se convierte en esto. En esto. Eso es parcial. Y haciendo las cuentas, parcial de G con respecto a X, parcial de F con respecto a 1, más, aquí saco parcial de G con respecto a X factor común, me queda parcial de F con respecto a 1, más I parcial de F con respecto a U2. Concha, aquí me comí esto. Yo voy a mandarle yo debería mandarle esta es la página 27. Perdón, esta es la página ¿qué? Esta es la página 67. 67. Déjame ver si yo le puedo mandar. Si yo le puedo mandar una foto. Vamos a ver.
Déjame tomarle una foto. Bien, le estoy. A ver, hice una interrupción porque no se ve bien la página. Entonces le estoy mandando la página para que la puedan ver y leer mejor. Vamos a ver si les llega la página ahorita para que ustedes la puedan tener y verla mejor. El nuevo PDF, vamos a ver cuál es el nuevo PDF. Déjenme salir, déjenme ver si yo salgo. Déjame ver si yo tengo que salir de acá y volverme a conectar. A ver, bueno, yo no tengo que,
Vamos a ver si yo tengo. Apago la cámara. Presentar ahora. Ajá, clase. Ok. Compartir. Compartir. Ya estoy ahí, ¿se está viendo? Ok, gracias, Joandri. Chao, pues. Bien. Conectamos otra vez. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí está la página que me estaba comiendo, fíjense. Entonces, retomando el ejercicio, fíjense, parcial de G con respecto a X, es parcial de F con respecto a 1, G parcial de 1 con respecto a X, porque la F, porque fíjense, la F es función ahora, la F es función de U1 y U2, y el U1 es función de X
y la U2 es función de X e Y. Entonces, Profe, yo bien, tengo ahora una aquí lo duda. tenemos. Ajá, dígame, En, aclare. o sea, se define U como G de X e Y, ¿verdad? Sí, sí, sí. U es Ok, una función de X y de Y, correcto. ok. Pero luego dice U es igual a F de X más U y Y por U. Ah, Entonces, la algo que U. no entiendo, algo que no entiendo es, o sea, como que la U está dentro de su misma definición. Esa U es la misma U de la G. La U es G. Ajá, O ajá, sea, yo puedo poner todo como G, pues. G de ok, aquí. Lo que pasa, fíjate, lo que pasa es que la U está despejada, pero es una función implícita, porque no está despejada totalmente, porque está dentro de la F. Está dentro de la F también. Estas son funciones implícitas. Una función es explícita, cuando, por ejemplo, tú dices y igual a x cuadrado. Entonces, esa es ok, una función explícita, porque tú despejaste a la y en función del x cuadrado. Pero cuando tú tienes x cuadrado más y cuadrado igual a 2, la y ahora es una función implícita de la x. No está despejada. No está despejada. ok, Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, pues. La u va a ser en definitivo una función de x e y, pero la u a su vez es una función grande, o sea, es una función grande de f de x más u y u. Entonces, aquí en u igual a g de x y, la u está definida de manera explícita, está despejada en función de x e y. En cambio, en la otra, u está definida de manera implícita porque la u no está despejada, porque la tiene la f adentro también. ¿Me explico? ok. Sí, o sea, O sea, como que hay, llega un hay, punto en el que ya no se puede despejar la función U, pues entonces queda definida por sí misma. hay dos maneras de definir funciones. De manera explícita, que es cuando yo despejo la función cuando yo despejo esa variable, pues en función de las otras dos, y cuando no la puedo despejar, pues porque queda en el otro lado, queda la misma variable, pues en el caso este de U. Entonces, fíjense lo que hago. La U es la misma, fíjense, ahí la estoy escribiendo. La U es la G de XY, que es esta misma que está acá. Ajá. ¿Cuál es qué es lo nuevo que hago aquí? Este X más U corresponde a una nueva variable que llamo U1 y la IU corresponde a una nueva variable que la llamo I2. ¿Por qué la llamo de X y de Y? Okay. Y aquí va a ser algo que depende de X y de Y. Que depende de X y de Y. Y la U2 también va a depender de la X y de la Y, pues, porque tengo Y la U depende de X y de Y. Por eso puedo escribir esto que está acá. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Ok, ok, se entiende, ¿verdad? Entonces, la U1 es esto y la U es esto. Entonces, cuando yo hago la derivada de U con respecto a X, que es decir lo mismo de la parcial de G con respecto a X, voy a derivar parcial de F, pero la primera variable es esta variable. Fíjate, aquí. Fíjate, voy a parcial de G con respecto a X. Entonces, parcial de F con respecto a la primera variable aquí es la U. Es la U. Cuando hago parcial de X, es parcial de F con respecto a la primera, que es U1, parcial de 1 con respecto a X. Más parcial de F con respecto a la segunda, que es U2, parcial de U2 con respecto a X. Pero yo sé quién es U1 y sé quién es U2. Entonces, la parcial de U1 con respecto a X va a ser 1 más la parcial de G con respecto a X, que es esto que está acá. Porque la U o la G depende de la X y de la Y. Entonces, parcial de U con respecto a X es 1 más parcial de U con respecto a X, que es lo mismo que decir parcial de G con respecto a X, que es esto que está acá. Y parcial de U2 con respecto a X
aquí tengo y, que es constante, parcial de g con respecto a x. Entonces, aquí tengo parcial de 1 con respecto a x y parcial de 2 con respecto a x. Lo reemplazo en 2. Reemplazo eso en 2 y me queda esto que está aquí. Esto que está aquí. Hago las cuentas, me queda esto que está aquí. Y así, de esta manera, puedo despejar a menos parcial. Paso esto por un lado y el otro para el otro lado. Y me queda esto que está aquí. Me queda esto que está aquí. Esto es las cuentas, estas cuentas que están acá. Y aquí me queda entonces que parcial de g con respecto a x es igual a menos parcial de f con respecto a 1 sobre todo esto que está acá. Y esto es lo mismo que decir parcial de u con respecto a x. De la misma manera, hago parcial de g con respecto a y y me queda esto que está acá. Y así calculé lo que me pidieron, pues, que decía hallar u de x y u de y, o sea, parcial de g con respecto a x y parcial de g con respecto a y. Aquí está. Ok. Están viendo, ¿no? Sí, profe. Ahí se ve ya claro todo. Pues. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan qué es lo que depende de qué para poder derivar. Pues. Poder derivar. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes derivan u con respecto a x, ustedes tienen que ver que la g depende de x y de y. Aquí también que la g depende de x. Como tienen que tener muy presente qué depende de qué. Pues. Ahí está el juego de todo. En saber qué depende de qué. Bien. Otro ejemplo. Cuando u se elimina entre dos ecuaciones, fíjense, x igual a u más b, e igual a v cuadrado. Fíjense, tengo x igual a u más b y y igual a v cuadrado. Llegamos a una ecuación de la forma f de x y b igual a 0. Fíjate, u se elimina entre dos ecuaciones. Eliminé la u. Entonces, aquí tengo x de u más b y y igual a v cuadrado. Yo eliminé la u, entonces voy a llegar a una función que va a tener x, y b igual a 0. No hay u, porque la u se eliminó. ¿No? Que define implícitamente a, b como funciones de x e y. Esto es, b va a ser una función de x e y. Entonces dice, demostrar que la derivada de h con respecto a x es h de xy 3h de xy menos 2x. Y encontrar una fórmula análoga para parcial de h con respecto a y. Cuando u se elimina. Entonces, fíjense, ¿quién es u? Despejemos a u de acá. U es igual a x menos b. Yo voy a eliminar la u. Ajá, u es igual a x menos b. Y la y es igual a u, pero la u es x menos b. Fíjense, la y es igual a u, pero en vez de u, escribo x menos b. Estoy eliminando la u. Me queda esto. Fíjense la relación que me está dando. X, b cuadrado menos b cubo. Entonces, todo esto me queda x, b cuadrado menos b cubo menos y igual a 0. Esta función que está acá, x, b cuadrado menos b cubo menos y igual a 0, es esta, es la f de x y b, porque ya eliminé la u, La f de x y b igual a 0 es esta. Aquí la tengo, ¿ves? Sea f de x y b igual a esto que está igual a 0. Pero ahora b es una función de h y de y. B es una función de h y de y. Entonces, la derivada, la diferencial de f ahora es una función de tres variables independientes.
f de 3 variables independientes. Pero la b va a depender de x y de y, que es la h. Aquí está, es la h. Entonces, la f depende de 3 variables independientes. Entonces, la diferencial de f, parcial de f con respecto a x de dx, más la parcial de f con respecto a y de dy, más la parcial de f con respecto a b de db. Pero la b, que es la h, depende de x y y. Entonces, d de b va a ser parcial de h con respecto a x de dx, más parcial de h con respecto a y de dy. Y este d de b lo monto acá, lo pongo acá. Y me queda esta expresión, reemplazando a la de db. Y todo eso me queda esto que está acá. Toda esta expresión que está acá. Entonces, aquí saco de dx y de dy. Ahora, esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque es la diferencial de f. Y recuerden la f0. F está igualado a 0. La diferencial de f va a ser 0. Va a ser 0. Entonces, todo esto es 0. Si esto es 0, es porque esto que está entre paréntesis es igual a 0. Y porque eso que está entre paréntesis es igual a 0. Y entonces, tengo estas dos cosas. Esto igual a 0. Y esto igual a 0. Y de ahí me sale parcial de h con respecto a aquí esto. Y parcial de h con respecto a y esto. Entonces, parcial de f con respecto a x. Recuerden quién es f. Fíjense quién es f. ¿Dónde lo estoy escribiendo? Aquí está. Parcial de f con respecto a x es b cuadrado. Es b cuadrado. Ahora voy a ver. Ajá. Parcial de f con respecto a x es b cuadrado. Parcial de f con respecto a b es 2xb menos 3b cuadrado. Y parcial de f con respecto a, fíjense, ¿quién es f? Aquí tienen a f, ¿ven? ¿De dónde tengo f? Acá. Parcial de f con respecto a x. Fíjense, estas son tres, fíjense acá. Aquí las tres son variables independientes. Las tres son variables independientes. Aquí no estoy tomando en cuenta que la b, fíjense, cuando voy a derivar con respecto a la f grande, no puedo tomar en cuenta que la b depende de x y de y. Las tres son independientes. Fíjense, porque tres variables independientes. Aquí no estoy poniendo a b en función de x e y. Las tres son independientes. Entonces, cuando yo derivo aquí con respecto a x, esta es independiente, la x es independiente, la y es independiente. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es b cuadrado. La derivada parcial de f con respecto a y es menos 1. Y la derivada parcial de f con respecto a b es 2xb menos 3b cuadrado. Aquí las tengo. Aquí las tengo. Las tengo. Bueno, y eso es lo que escribo acá. Y me queda parcial de h con respecto a x. Me queda esto que está acá. Que es esto. Bueno, saco b factor común. Menos b. Con este de acá abajo me cambia. Después reemplazo la b por la h. Y aquí tengo. Y hago lo mismo aquí abajo. Yo no sé si mordieron esto, fíjense. Porque usted me puede decir, bueno, cuando yo derivo la f con respecto a la x, fíjense, cuando yo derivo la f con respecto a la x, siendo la f esto, porque si la b va a depender de x y de y, porque fíjense, la b al despejarla de aquí, va a depender de la b está relacionada con la y también la b está relacionada con la x. Sin embargo, yo cuando derivo con respecto a x, la b no hago parcial de b con respecto a x, no hago nada de eso. Porque yo lo que estoy derivando, fíjense, yo estoy derivando ahora es la f, y la f como la defino acá, como está definida acá, la f aquí está definida como una función de tres variables independientes. Aquí no estoy tomando en cuenta que la b depende de la x y que la b depende de la y. Por eso cuando yo hago parcial de f con respecto a x, me queda b cuadrado. Cuando hago parcial de f con respecto a y, me queda menos 1.
Y cuando hago parcial de f con respecto a b, me queda 2xb menos 3b cuadrado, que es lo que tengo acá. Bueno, yo le recomiendo que, que todos estos ejercicios los vean con cuidado, agarren el truco está en diferencial cuando una función depende de la otra y cuando no. Profe, una pregunta. Si yo pudiera poner explícitamente la b en función de x y de y, entonces yo podría decir, por ejemplo, que f depende de b y b depende de x y de y. Si yo derivo f con respecto a b, entonces ahí sí tendría que derivar f con respecto a b y luego b con respecto a x, ¿no? Espérate. Vamos a partir de aquí. A partir de aquí, dime. ¿Qué es lo que b sea una función de x y de y? O sea, si yo pudiera poner que explícitamente que b dependiera de x y de y, que en este caso no puedo. Aquí está dicho, aquí. Okay. B es h de x y y. Entonces, yo podría, o sea, a ver, creo que mi duda es, si yo pudiera poner, por ejemplo, o si yo tuviera una función f grande que dependiera de b solamente, ¿ok? Pero b a su vez depende de x y de y. Entonces, si yo derivo f con respecto a b, ahí sí tendría que derivar f con respecto a b y multiplicarlo por la derivada interna. Ajá. Si tú tienes, si tú tienes un f grande de b, porque va a depender solamente de b. Exacto. Entonces, f de b tendría que ser igual a b cubo, a menos b cubo, supongamos. Ajá. Entonces, ¿qué quieres ahora? Entonces, si yo derivo f con... La f es función de una sola variable. La f es función de... Exacto. Y b depende de x y de y, pero eso está... Pero al derivar parcial de f con respecto a b, lo que te va a quedar es 3b cuadrado, menos 3b cuadrado. Aquí no vas a derivar con respecto a x ni de y, porque estás haciendo derivar parcial de f con respecto a b. Ahora, cuando haces parcial de b con respecto a x, tienes que ver cómo depende la b de la x. Ok. Fíjate, tú aquí tienes parcial de f con respecto a x, pero tú aquí no estás haciendo derivada parcial de f con respecto a x desde x con respecto a b. Aquí no estás haciendo eso. Aquí tú estás tomando en cuenta eso. Aquí estás haciendo parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, parcial de f con respecto a b. ¿No? Donde la b es una función de h de x e y. Pero tú no estás haciendo aquí parcial de b con respecto a x, parcial de b con respecto a y. No lo estás haciendo. Ok, y porque en este caso... Porque en este caso no se deriva parcialmente la b con respecto a x y la y. Aquí la tienes, después la hace b. Porque esta debe, fíjate, estas tres variables son independientes, las tres son independientes. Entonces, la derivada parcial de f es esto que está acá. Pero aquí apareció la b. Entonces, esta b depende de x y de y, que es la h. Entonces, esta b lo hace ahora acá. Y hace parcial de h con respecto a x, de dx, que es la b, parcial de b con respecto a x, más parcial de b con respecto a y, y la metes aquí. Si lo hace, lo que lo hace es que lo haces aquí, en este paso. Y esto lo metes aquí y haces todo lo demás. Ya, ahora sí. Pero aquí el truco está, el concepto está en que la f está siendo tratada acá, la f grande se trata como una función de tres variables independientes. Pero cuando caigo en la b, aquí es donde está el meollo, en esta b, la b es una función de x e y, que es la h, la b es la h. Entonces de b es esto que está acá. Y lo metes acá. Y ya está, pues. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe, gracias. Pues, cuidado con eso, pues. Bien. Ahora fíjense, vamos a este otro problema. O sea, fíjense, esto lo puede uno complicar
tanto como uno quiera, pues jugar, ¿no? Pero lo importante es tener el concepto, pues, importante es tener el concepto. Fíjense, yo tengo una función G que va de R2 en R. Dada de esta forma, G es igual a X cuadrado, F de X, y cuadrado más X al cubo. Donde F también es una función que va de R cuadrado en R. Donde la primera variable independiente es esta, y esta es Y cuadrado más X al cubo. O sea, esta depende de X, Y, o sea, de X, y esta de X, Y. O sea, esto lo puedo llamar yo una U1 de XY y esto una U2 de XY. Siendo F de R2 en R diferenciable. Y la F tiene la propiedad que la derivada direccional, fíjense, esto es la derivada direccional de F, que no sé quién es F, en el punto 1, 2, en la dirección J. La J es el vector 0, 1, es igual a menos 1. Y la derivada direccional en el punto 1, 2, pero en la dirección ahora I más J, que es el 1, 1, sobre raíz de 2, para que sea el vector normal, vale 2. Y el valor de F en 1, 2 vale 3. Todo eso es dato del problema. Dar que se cumple esto y esto. Calcular el gradiente de F en 1, 2. O sea, como F es una función que va de R2 en R, tengo que calcular el gradiente de F con respecto a X y de F con respecto a Y. Perdón, la parcial de F con respecto a X y la parcial de F con respecto a Y, evaluada en el punto 1, 2 para calcular el gradiente de F en 1, 2. Y después con ese dato, hallar la ecuación del plano tangente a la superficie determinada por la gráfica de G en el punto 1, 1, 3. En el punto 1, 1, 3. Pero fíjense cómo viene la G. En el punto 1, 1, 3. Vamos a ver. Entonces, fíjense, la definición de derivada direccional es esta. Es el gradiente de la F evaluado en el punto por el vector B. Esta es la definición. Entonces, la derivada de F con respecto a X evaluada en 1, 2. La evaluada de F con respecto a Y en 1, 2. Producto escalar por el vector 0, 1, que es el J. Me queda esto que está acá. Esto da 0 y esto da 1. Y eso da menos 1. Esto es igual a menos 1. Así que parcial de F con respecto a Y en 1, 2 vale menos 1. Vale menos 1. Parcial de F con respecto a Y en 1, 2 vale menos 1. Me voy con la otra parte, la parte 2. Porque ya llegué a parcial de F con respecto a Y. Me falta hallar a parcial de F con respecto a X, que no la pude hallar acá porque está por este de a 0. Entonces, de nuevo, utilizo la definición, utilizo la de derivada direccional en el punto 1, 2, pero ahora en la dirección del vector 1, 1, raíz cuadrada de 2. ¿Qué es esto que está acá? Es esto que está acá. Entonces, esto, escalar, este vector, escalar por este vector, es igual a 2. Entonces, eso me da esto que está acá, más esto que está acá, igual a 2. Pero ya yo conozco a parcial de F con respecto a Y en 1, 2, que vale menos 1. Entonces, encuentro a parcial de F con respecto a X en 1, 2. Entonces, esto va a ser igual. Parcial de F con respecto a X en 1, 2 es igual a 2 raíz de 2 menos parcial de F con respecto a Y en 1, 2.
y me queda esto que está aquí. De manera que la parcial de f con respecto a x en 1, 2 es esto. Entonces, conociendo la parcial de f con respecto a x en 1, 2 y la parcial de f con respecto a y en 1, 2, puedo conocer el gradiente. Puedo conocer el gradiente de f en 1, 2. Viene dado de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. No hay problema, ¿verdad? Bueno, este es un poco más complicado, porque viene ahora. Dice, hallar la ecuación del plano tangente a la superficie determinada por la gráfica de G en el punto 1, 1, 3. Fíjense quién es G. G es esto. El plano tangente. Tengo que hallar entonces el gradiente de G. Aquí el problema es hallar el gradiente de G. El gradiente de G. Yo sé el punto. Pues lo va a pasar. Ajá. Bien. Aquí el problema es hallar el gradiente de G. Entonces, fíjense, f de 1, 2 es 3. Es 3. Entonces, fíjense, el punto es el 1, 1, 3. La gráfica, fíjense, la gráfica de G va contra 3, porque fíjense, G es una función que va de R2 en R. Entonces, la gráfica va a estar contenida en R3. Entonces, fíjense, para X igual a 1, la Z es igual a 3. De 3, ¿no? Digamos, como digamos la Z. Entonces, esto quiere decir que G de 1, 1 al meterlo acá, esto va a ser 1, 1, 1 más 1, 1, 2, ¿no? F de 1, 2. Me va a dar, fíjense, ¿dónde estoy? Estoy acá. G de 1, 1 es 1 al cuadrado, F de 1, 1 al cuadrado más 1 al cubo, esto da 1,2 y eso vale 3. F de 1, 2 vale 3. ¿Ok? ¿Están convencidos que F de 1, 2 vale 3? Sí. Porque F de X y es como digamos mi Z, pues es la tercera componente. La tercera componente de acá. Bien. Bien. Entonces, G de X y es esto que está acá. Entonces, esto lo vamos a llamar, fíjense, G de X y lo llamamos aquí cuadrado por F de X y cuadrado más X cubo. Lo llamo F de V, donde U es igual a X y V es igual a Y cuadrado más X cubo. ¿Ok? Aquí tengo parcial de U con respecto a X, es 1, parcial de U con respecto a Y es 0, parcial de B con respecto a X es 3X cuadrado y parcial de B con respecto a Y es 2Y. Y lo evalúo en el punto 1, 1. En el punto 1, 1. Bien. Entonces, eso va a ser, al evaluar en el 1, 1, parcial de B con respecto a X, va a ser igual a 3. Parcial de B con respecto a Y va a ser igual a 2. Entonces, fíjense, vamos a hallar la parcial de F con respecto a X. Fíjense, parcial de F con respecto a X. F es una función de U y es una función de X y Y. Entonces, parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a U, parcial de U con respecto a X, más parcial de F con respecto a B, parcial de B con respecto a X. Pero parcial de U con respecto a X vale 1. Y parcial de B con respecto a X, evaluado en el punto 1, 1, vale 3. Entonces, a reemplazar aquí, esto parcial de U con respecto a X vale 1 y parcial de F con respecto a B, perdón, y parcial de B con respecto a X para X igual a 1 vale 3. Cuando X vale 1. Aquí tengo esto. Bien.
Ajá. Aquí está, lo mismo, ¿no? Entonces, escribí dos veces. Escribí dos veces. Ahora voy con la I. Parcial de F con respecto a I es parcial de F con respecto a U, parcial de U con respecto a I, más parcial de F con respecto a B, parcial de B con respecto a I. Pero parcial de U con respecto a I, parcial de U con respecto a I es cero. Es cero. Aquí está cero. Y parcial de F con respecto a B, parcial de F con respecto a B, perdón, parcial de B con respecto a I, parcial de B es 2. Evaluado en el punto 1, 1. Es 2. Aquí está. 0, U de I y 2 acá. Pero G de X sí es esto. Es esto que está acá. X cuadrado F de V. Entonces, el gradiente es la derivada de G con respecto a X y la derivada de G con respecto a Y. Entonces, el gradiente de G con respecto a X, donde esto es G, es la derivada con respecto a G, es 2X F de V más X al cuadrado, la derivada de F con respecto a X. La derivada de F con respecto a X. Entonces, ¿qué es la derivada de F con respecto a X? Es todo esto. Todo esto que está acá, en el punto. O sea, la derivada de F con respecto a X. Aquí la tengo. Parcial de F con respecto a por 1, parcial de F con respecto a E por 3. Entonces, aquí la reemplazo. Aquí la reemplazo. Y lo mismo con la I. Parcial de G con respecto a I, parcial de G con respecto a I, donde G es esto. Entonces, esto va a ser igual a X cuadrado, parcial de F con respecto a I. Pero parcial de F con respecto a I la tengo aquí. La tengo aquí. Entonces la reemplazo aquí. Parcial de F con respecto a I la reemplazo aquí. Y de esa manera me queda, esto es 0. Entonces me va a quedar, me va a quedar, toda esta cuenta me queda, vamos a ver, parcial de G con respecto a X, me queda 2X cuadrado por esto, más X cuadrado por todo esto. Y la otra me queda X cuadrado por parcial de F con respecto a B por 2. Me queda todo esto. Aquí voy ahora y evalúo en el 1, 1. Evalúo, pongo valor 1. F de 1. 1 más 1 es 2. Entonces todo esto es F de 1, 2 es 3. 2 por 3 es 6. Va a estar acá. 2 por 3 es 6. Ajá. Parcial de F con respecto a U. En 1, 2 más 3. Todo esto. Esto va a ser igual a ver, espérese. A ver. Ajá. Ajá. Parcial de F en 1, 2. Ajá. Eso me dio 1 más 2 menos 1. Ajá. Entonces esto me queda 6. Esto que está acá, parcial es el gradiente de F de 1, 2. Esto me da 6 más 1 más raíz de 2 acá, más 3 por menos 1. 2 menos 1, me queda esto que está acá. Luego el plano tangente está dado por Z igual a G de 1, 1 por el gradiente de G de 1, 2. Entonces aquí escribo, el gradiente es esto, el gradiente es 4 más 2 raíz de 2 menos 2, y el punto es el 1, 1. Entonces sería aquí menos 1 y menos 1. Hago este producto, escalar, entonces me va a quedar G de 1, 1, G de 1, 1, que es 3, perdón, G de 1, 1, ¿cuánto es G de 1, 1? Esto lo tenía por aquí. G de 1, ajá, que es 3, es 3. G de 1, 1 es 3, aquí.
G de 1,1 que es 3, más el gradiente evaluado acá multiplicado por este vector. Ese es lo que da. Bien. Bien. Aquí lo difícil fue, bueno, no tan difícil porque hay que hacer cuentas y tener en cuenta las variables, depende de qué. Pues calcular el gradiente de G. O sea, calcular el gradiente de G. Bien. Bueno, como verán, estos son ejercicios donde hay que tener mucho cuidado a la hora de derivar, porque hay que saber cómo las variables dependen una de la otra. Pero lo que les quiero decir, pues fíjense cómo uno puede complicar un problema poniéndole condiciones que vinculen una función con la otra, con las derivadas, con todo eso. Pero en todo caso lo que hay que tener cuidado y seguir los pasos. Pues. Yo aquí sabía que en este problema de entrada, cuando me mandan a calcular aquí, cuando me mandan allá la ecuación del plano tangente a la superficie determinada por la gráfica de G, yo sabía que yo tenía que hallar el gradiente de G. yo tengo que hallar el gradiente de G. Entonces, yo tenía que hallar mi G es esto, y con esta G, yo tenía que hallar el gradiente de G y tenía que hallar el gradiente de F, pero el gradiente de F lo tengo de acá. El gradiente de F lo tenía de acá. Bueno, y lo tenía de acá en F de 1,2. Aquí de esta manera. El gradiente de F. Bien, sigamos adelante, pues. Sigamos adelante. Bien, vamos ahora a ver los extremos de las funciones de varias variables. Entonces vamos. Las condiciones suficientes para la existencia. Esto es lo mismo que hicieron un poco en una variable, pues, para calcular los máximos y los mínimos de una función. Aquí se complejiza un poco más. Las condiciones suficientes para la existencia de extremos, o sea, de máximo o mínimo. Extremo aquí quiere decir máximo o mínimo, pues, de extremos locales, máximo local o mínimo local, de una función f en un punto x sub 0, son condiciones que garantizan la permanencia del signo de la expresión f de x menos f de x sub 0 en un entorno, en una vecindad del punto x sub 0. Con la ayuda de la fórmula de Taylor, para la función f en x sub 0, se pueden establecer tales condiciones suficientes, siendo f suficientemente diferenciable en x sub 0. Eso quiere decir que tenga bastantes derivadas y que ya sean continuas, ¿no? Siendo f suficientemente diferenciable en x sub 0. La fórmula de Taylor nos dice que en el caso de una función de R en R, nos dice que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 es igual a la derivada primera de f evaluada en x sub 0 multiplicado por h, más un medio la derivada segunda de f evaluada en x sub 0 por h cuadrado, más un resto, un r de h o un residuo, donde se tiene la propiedad de que el límite, cuando h tiende a 0, de r de h sobre h cuadrado sea 0. Si x sub 0 es un punto crítico de f, eso quiere decir que la primera derivada de f en ese punto se anula. Esos son los puntos críticos. Son los puntos en que la tangente a la curva son paralelas al eje de los x. O sea, un punto es crítico
un punto de una función de una variable es crítico cuando la tangente a la recta trazada, cuando la tangente, la tangente de la recta, cuando la tangente de la recta trazada en ese punto vale cero. O sea, la recta tangente, eso es lo que, cuando la recta tangente trazada a la gráfica de la función en ese punto es paralela al eje de las X. Es paralela. La recta tangente trazada a la curva en ese punto es paralela al eje de las X. Bien, la expresión anterior, puesto que f' de x sub 0 es 0, la expresión anterior se ve de esta manera. Entonces, fíjense, si usted se detiene aquí un poco a mirar esta expresión, fíjense, a mirar esta expresión. Esta expresión h, fíjense quién es h. Usted tiene x sub 0 más h, x sub 0. H es la diferencia entre x sub 0 más h y h. Esa es la diferencia, eso es h. Entonces, esto va a ser, despreciando esto, quedándonos acá. Fíjense, yo quiero ver, fíjense, R de h sobre h cuadrado tiende a 0, que es lo que me está diciendo acá. Eso quiere decir que R de h va a ser muy pequeño con relación a un medio de f segundo de x sub 0 h cuadrado. Entonces, este signo, el signo de f de x sub 0 más h, es mayor que 0 o es menor que 0 de acuerdo a como sea la f, de acuerdo a como sea la f segunda de x0. La f segunda de x0. Fíjense, esto que está acá, si se viene geométricamente, esto parece como una parábola, ¿no? Entonces, si la parábola abre hacia arriba, quiere decir que el f segundo es negativo. Y si abre hacia abajo, quiere decir que el f segundo es positivo. Es positivo. Si f segundo es positivo, abre hacia abajo, entonces hay un mínimo. Si f segunda es negativo, abre hacia arriba, hay un máximo. Que eso es lo que ustedes saben del criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos en funciones de una variable real. Entonces, el signo de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 queda determinado por el signo de f segunda de x sub 0, ya que h cuadrado es mayor que 0, teniéndose que si f segunda de x sub 0 es mayor que 0, entonces esta diferencia es siempre mayor que 0. Y entonces el punto x sub 0 va a ser un punto crítico, va a ser un punto donde la función va a alcanzar un mínimo. Para entonces f de x menos f de x sub 0 es mayor o igual que x sub 0 para x en un entorno de x sub 0 y por lo tanto f tendrá un mínimo local en x sub 0. En el caso en que f segunda de x sub 0 sea mayor que 0. Si es lo contrario, si f segunda de x sub 0 es menor que 0, entonces esta diferencia es menor que 0 para h pequeña y por lo tanto f tendrá un máximo local en x sub 0. Si la derivada segunda de f en x sub 0 es menor que 0. Entonces ahí voy a tener un máximo local. Ahora, en caso en que la segunda derivada sea 0, la fórmula de Taylor no da información, no nos proporciona la información suficiente para concluir la existencia de un extremo local de f de x sub 0. O sea, si la segunda derivada da 0, no podemos determinar, habría que analizarla de otra manera. Bien, este fue el criterio que ustedes estudiaron en una variable en cálculo 1, creo. Bien, ahora, la forma de estudiar los extremos locales de funciones de varias variables
será similar a lo que sucede para funciones de una variable. Para una función suave, una función diferenciable de R en R, el teorema de Taylor nos afirma que f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por h más f segunda de x sub 0 por h cuadrado sobre 2 más punto suspensivo f késima en x sub 0 por k factorial h a la k más un resto que depende de x sub 0 y de h. A ese resto lo llamo 1, donde el resto viene dado por esta integral. Integral entre x sub 0 y x más h, de x sub 0 más h menos tau a la k sobre k factorial, derivada de f de orden k más 1 de tau de dk. Y para h pequeño, el límite cuando h tiende a 0 de r de k, o sea, residuo de orden k en x0h sobre h a la k da 0. Bien. Ahora vamos a ver el teorema de Taylor para pares variables. Fórmula de Taylor de primer orden. Vamos a verla de primer orden. Ahora f no es una función de r en r, sino f es un campo escalar. F es una función que va de u contenido en Rn en R, diferenciable en x sub 0, que está en un abierto u. Entonces, recuerden, todo f de x sub 0 más h lo puedo escribir como f de x sub 0 más sumatoria de i igual 1 a n hi f de x con respecto a i x sub 0 más r1 x sub 0 h. Esto es la definición de diferenciabilidad. Esto es la definición de diferenciabilidad en el punto x sub 0, donde r1 de x sub 0 h sobre h tiende a 0 cuando h tiende al vector nulo en r a la n. Esta es la definición de diferenciabilidad. ¿De acuerdo? Observe que R1 de H de X0 es igual a todo esto que está acá. A f de X sub 0 menos a f de X sub 0, a f de X sub 0 más H menos f de X sub 0. Menos la derivada, esta va a ser la derivada, la diferencial de f en X sub 0 por H. Y va multiplicado por H. Bien. Otra fórmula de Taylor de segundo orden, esa es la de primer orden. La de segundo orden ahora tenemos una F que va de un abierto U contenido en Rn en R con derivadas parciales continuas de tercer orden. Esto es F está en C3. Tiene derivadas parciales continuas hasta orden 3. Entonces, se puede escribir esto que está ahora. Esto correspondía a la primera parte. F de x0 más sumatoria de igual 1 a n de h de i parcial de f con respecto a y en x sub 0 más un medio, la sumatoria con los índices i y j variando de 1 a n, hi por hj, derivada segunda de f con respecto a xi, xj, evaluada en x sub 0, más un residuo de R2 evaluado en x sub 0 h, donde ese residuo R2 en x sub 0 h dividido por la norma del vector h al cuadrado tiende a 0 cuando h tiende al vector nulo 0. Esto que está aquí, escrito en forma matricial, es esto. F de x sub 0 más h es esto. F de x sub 0 es esto. Esto que está aquí es el gradiente de f por este vector.
y un medio. Los HI corresponden a esto, los HJ van a corresponder a esto, y esto que está acá es lo que se llama el hessiano. Esto viene dado aquí, la derivada segunda de f con respecto a x1 al cuadrado, la derivada segunda de f de x1 a x2, la derivada segunda de f de x1 a xn, más R2 de x sub 0h, donde la derivada de f se evalúa, las derivadas de f se evalúan en el punto x sub 0. Es una fórmula, una simple fórmula. Bien. Ahora vamos a hacer algunos cálculos para obtener el polinomio de Taylor o el desarrollo de Taylor de ciertas funciones de dos variables. También esto se usa para problemas de aproximación. Ejemplos. Vamos al primero de ellos. Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función, fíjense, la función, la f de x, una función de dos variables que va de R2 en R, del seno de x más 2y en un entorno del punto 0, 0. Entonces, bien, el punto 0, 0 es el seno de 0, que vale 0, de manera tal que el f de 0, 0 es 0. La parcial de f con respecto a x es coseno de x más 2y por la derivada interna, que es 1. Por la derivada interna, que es 1. Y eso lo evalúo en el punto 0, 0. Entonces eso me queda que la parcial de f con respecto a x va a ser evaluada en el 0, 0, es el coseno de 0, que vale 1. La parcial de f con respecto a y va a ser igual a 2y, perdón, con respecto a y va a ser a 2 seno de, a 2 coseno de x más 2y. Entonces, parcial de f con respecto a y va a ser igual, evaluado en ese punto, va a ser igual a 2. Bueno, y así voy sucesivamente. Después hago la segunda derivada. Tenía seno, hago coseno, me queda acá. Me queda que todas estas van a ser 0, porque allí voy a tener coseno, y coseno en 0 es 0. Perdón, voy a tener seno, la primera derivada es coseno, la segunda derivada es 0. La segunda derivada es seno, y el 0 en 0 vale 0. Fíjense, cuando voy a la segunda derivada, voy a tener seno, menos seno, pero el menos seno de la evaluar en 0 es 0. Aquí está. Y lo mismo acá. Bien. Entonces, reemplazando en la fórmula, aquí, en esta fórmula, reemplazando acá, nos queda esto. Nos queda que f de H1, H2 es igual al seno de H1 más 2H2 menos H1 más 2H2 más R2 de 0H. R2 de 0H. Pero recuerden quién es f de H1, H2. ¿Quién es f? Fíjense quién es f. F es igual al seno de H1 más, perdón, el f de xy es seno de x más 2y. Entonces, el f de H1, H2 es igual al seno de H1 más 2H2 más 2H2. Y eso es igual, a ver, ¿dónde estoy aquí? Ajá. Esto es f de H, ¿no? F de H1, H2, ajá, f de H1, H2, me quedó esto que está acá. Entonces f de H1, H2 es igual a ser el seno de, ajá, es el seno de esto,
Y esto es igual a H1 más 2H2 igual más el resto de R2 de 0H. ¿Me explico? Fíjense, reviso otra vez. Estoy aplicando esta fórmula. Estoy aplicando esta fórmula. Bien. Entonces, me queda que f de H1, H2 es el seno de H1 más 2H2 igual a H1 parcial de F con respecto a X en 0, 0 que vale 1, me queda H1 más parcial de F con respecto a Y en 0, 0 me queda 2H2 más el residuo R2 en 0H. Pero ese residuo va a ser igual, fíjense, a seno de H1 más 2H2 menos H1 menos 2H2, ese residuo. Yo quiero ver que ese residuo sobre H2 al cuadrado, tomo el límite cuando H tiende a 0, debe ser 0 para que se verifique que está bien tomada el desarrollo de Taylor de esa función. Pero ¿quién es R2 de 0H? R2 de 0H es seno de H1 más 2H2 menos H1 menos 2H2 sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Entonces, yo quiero ver que esto va a 0. Esto va a 0. Para ver que R2 en 0H sobre H cuadrado va a 0 cuando H tiende al vector nulo, puede ser, recordemos lo siguiente, fíjense, R2 es esto es R2. Yo quiero que R2 sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, esto vaya a 0 cuando H va a 0. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es esto. Pero fíjense, cuando H1 y H2 tienden al 0, 0, entonces esto va a ser pequeño porque el H tiende a 0. Entonces, si el H tiende a 0, el seno de H se parece a H cuando H tiende a 0. Entonces, el seno de H1 más 2H2 se parece a H1 más 2H2. Seno de H1 más 2H2 se parece a al argumento. El seno de ese argumento es parecido a ese argumento. H1 más 2H2. Bien. Fíjense entonces reemplazo seno de H1 más 2H2, lo reemplazo por H1 más 2H2. Menos H1 menos 2H2. Entonces, fíjense, el seno, como esto es pequeño, el seno de esto es H1 más 2H2. H1 más 2H2. Menos H1 menos 2H2 sobre esto. Entonces me queda 0 sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, me queda 0. De manera tal de que se verifica que el límite cuando H tiende a 0 de R2 sobre la norma al cuadrado es igual a 0. Bien. Otro ejemplo. Calcular en la fórmula de Taylor el de segundo orden para f de xy igual a de la x coseno de y alrededor del punto x0 y 0, donde ese punto es el 0, 0. Entonces, fíjese, f de 0, 0 es a la 0 que es 1, coseno de 0 que es 1, me queda 1.
Parcial de f con respecto a x, me queda e a la x coseno de y. Parcial de f con respecto a x en 0, 0 me da 1. Parcial de f con respecto a y, me queda e a la menos x, e a la menos x, seno de y. Y al evaluar en 0, 0, seno de 0 es 0, me queda 0. Parcial de f con respecto a x cuadrado sigue siendo e a la x coseno de y. De manera tal de que la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado en 0, 0 da 1. Y la derivada segunda de f con respecto a y es igual a menos e a la x coseno de y. La derivada segunda de f con respecto a y cuadrado en 0, 0 vale menos 1. La derivada segunda de f de xy es igual a menos e a la x seno de y. Y eso es la derivada segunda de f con respecto a y x cuadrado. Y eso al evaluarla en el punto 0, 0 da 0. Por lo tanto, f de h es igual a f de h1 como h2. Y eso va a ser igual a f de 0, 0, que es 1, f de 0, 0, que es 1, más h1, más 1 medio h1 al cuadrado, menos 1 medio h2 al cuadrado, más el resto, r2, 0h. Donde hay que ver que este límite va a 0 cuando el vector h se acerca a cuando h se acerca al vector nulo. Pero bien, despejen ustedes acá a R2 de 0h, me queda esto. Me queda esta expresión, f de h1, h2, menos 1, menos 1 medio h1 al cuadrado, más 1 medio h2 al cuadrado. Pero f de h1, h2, recuerden quién es f. Recuerden quién es f. F es la función e de x coseno de y. O sea, f h1, h2 es e al h1 por coseno de h2. Bien. Bien. Ajá, coseno de h2. Bien. Entonces, aquí tengo R2 va a ser e al h1, coseno de h2, menos 1, menos h1, menos 1 medio h1 al cuadrado. Bien. Ahora para ver que el resto, R2, 0h, sobre h cuadrado va a 0, cuando h va a 0, usamos los desarrollos de Taylor de e a la x, el del coseno de x, el de e a la x 1 más punto suspensivo, el coseno de x es 1 menos x cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 más punto suspensivo. Bien, entonces usando eso, fíjense, desarrollo a e al h1, en vez de x pongo h1, fíjense, en vez de e al h1, será e al h1, será 1 más h1 más h1 al cuadrado sobre 2. Desarrollé esto para el EH1. Y para el coseno de H2, desarrollé esto que está aquí. Bien. Entonces, fíjense, tengo esto por esto. Entonces, cuando multiplico el 1 por todo esto, me queda 1 por 1, 1, menos H2 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿De acuerdo? Después, cuando multiplico el H1 por esto, después cuando multiplico, me queda, después cuando multiplico, voy a multiplicar el 1 por todo esto. 1 por 1, 1. A ver. 1 por 1, 1. El 1 por todo esto.
1 por 1, 1, 1 por H1 esto, 1 por H1 al cuadrado esto. El 1 multiplica por esto. Después vengo y me voy a multiplicar este menos H con este es menos H. Entonces fíjense, de este producto, de aquí, de EH1, coseno H2, saco más o menos esto que está acá. Esto que está acá. Y a esto le tengo que restar menos un medio H1 al cuadrado, menos, tengo que restar esto. Entonces, fíjense en la resta. Fíjense en la resta. En la resta. Al hacer la resta, me va a quedar que R2 de 0H me va a quedar un límite de esta forma. Que es un límite igual a 0. Me da 0 arriba y me da esto abajo. Entonces 0 sobre esto que tiende a 0, esto igual a 0, va a ser 0. Bien. Bien. Otro ejemplo. ¿Alguna pregunta ahí? Fíjense, aquí lo más difícil fue probar que esto iba a 0 cuando el H va al 0, 0, porque allí tuve que utilizar los desarrollos de Taylor de la función e a la x y coseno de x. Coseno de x. Para probar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo lo prendí. Ajá. Eso fue. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se oye. Me captaron esto. Fíjense. Yo quiero probar que el residuo tiende a 0 cuando H tiende a 0. ¿Ok? El residuo, R2, me quedó todo esto. Está acá. Pero F de H1 a H2 es esto que está acá. E al H1, coseno de H2. Porque recuerden quién es F, pues. Fíjense, F es esto. Entonces, F de H1 a H2 es E al H1 por coseno de H2. Entonces, estoy acá. Entonces, el residuo es esto. Es esto que está acá. Entonces, yo utilizo el desarrollo de E a la X y de coseno de X, reemplazando la X por H1 y reemplazando para el coseno a la X por H2. Entonces, E a la H1 la escribí así. Y al coseno de H2 lo escribo así, cojo estos términos solamente. Entonces, fíjense, aquí tengo menos 1, menos un medio H1 al cuadrado, más un medio H2 al cuadrado. Cuando yo hago el producto de esto por esto, tengo una serie de términos, pero fíjense, tengo el 1 que multiplica al 1, el 1 que multiplica al H1, el 1 que multiplica al H1 al cuadrado. O sea, tengo 1 más H1 más H1 al cuadrado sobre 2, que se van a ir con estos tres. Y tengo el 1 cuando multiplica al menos H cuadrado sobre 2, que se va a ir con este con más. O sea, cuando yo hago estos productos, aquí tengo términos que me eliminen esto y que me dé arriba, me dé 0. Tomo un número determinado de términos que me anulen lo de arriba. Por eso es que yo puedo, aquí los elimino y me queda el límite, me queda 0 arriba, porque lo voy sobre esto que está acá. 0 sobre eso me da 0 y de esa manera he visto que este límite va a 0 cuando H va al 0, 0. Bien, eso es lo único más o menos raro o diferente quizá que pueda haber. Bien, sigamos. Ahora, fíjense, estos fueron muy fáciles porque aquí las funciones, fíjense, aquí las funciones estaban dadas
de manera explícita. Aquí está la f de xy, que estaba llamada de manera explícita. Y en el primer caso, también estaba dado de forma explícita. Pero ahora en el tercer caso, fíjense en el tercer caso, la función va a venir de ahora en forma implícita. Forma implícita. Estoy en el punto 003. O sea, x0 y 0, z vale 3. Esta función define a z como una función implícita diferenciable respecto a x e y. La G define a z como una función implícita diferenciable de x y de y. ¿Alrededor de cuál punto? Del punto 003. Cuando la x vale 0 y la y vale 0, la z vale 3. O sea, z f de 0, 0 me da 3, la z. Conociendo entonces la derivada de g con respecto a x en ese punto, la derivada de g con respecto a y en ese punto, y la derivada de g con respecto a z en ese punto, escribir el polinomio de grado 1 de esa solución. Entonces, ¿qué conozco? Entonces, sea g la función implícita de x y z igual a 0, g en el punto 003 vale 0, la derivada de g con respecto a x en ese punto vale menos 2, la derivada de g con respecto a y en ese punto y de g con respecto a z en ese punto vale 2. Y z es una función de f de x y. Entonces, la derivada de g con respecto a e, con la derivada de g, parcial de g con respecto a x, parcial de g con respecto a y de y, parcial de g con respecto a z de z. Entonces, cuando yo voy a derivar parcial de g con respecto a de x, de g con respecto a x, me queda esto que está acá. Pero de y no depende de x. Y no depende de x. Y no depende de x. Y es independiente y x independiente. Y no depende de x. Entonces, desde y desde x es 0. Entonces, ya que y no depende de x, desde y desde x es 0. Acá. De la misma manera, x tampoco depende de y. Entonces, desde x desde y es 0. Cuando hago acá, desde g con respecto a desde y. Desde g con respecto a desde y. Entonces, desde x con respecto a desde y es 0, ya que x no depende de la y. Y me quedan estas expresiones. Entonces, de 1, esto es 1 y esto es 2. De 1 tenemos esto que está acá. De 1 tenemos que esto que está acá, que es parcial de g con respecto a x, más parcial de g con respecto a z, de z de x es 0. Entonces, parcial de z con respecto a x, o de z con respecto a x, es igual a menos parcial de g con respecto a x sobre parcial de g con respecto a z. La tengo. Entonces, parcial de z con respecto a x en 0, 0 es igual a menos parcial de g con respecto a x en 0, 0, 3, parcial de g con respecto a z en 0, 0, 3. Esto es dado, esto vale menos 2, y esto es dado, esto vale 2. Entonces, menos con el menos me da más, me queda 1. De la misma manera, la parcial de g con respecto, la parcial de z con respecto a y es igual a menos parcial de g con respecto a y sobre parcial de g con respecto a z. Eso implica que z de y o la parcial de z con respecto a y en 0, 0 sea esta, parcial de g con respecto a y en 0, 0, 3 que vale 2 y parcial de z en 0, 0, 3 que vale 2. Tengo este menos acá, eso me vale menos 1. Entonces, ya aquí tengo todo esto que está acá. Como les dije, f de 0, 0 vale 3, porque z es igual a f de x y,
Entonces, cuando X vale 0 y la Y vale 0, la Z vale 3, que es F de 0, 0. Esto que está acá. Entonces, esto es el desarrollo. F de 0, 0 más H1, H2 igual a F de 0, 0 más H1 parcial de F con respecto a X en 0, 0 más parcial de F con respecto a Y en 0, 0 más R1 en 0, 0, donde esto va a 0 cuando H va a 0. Bien, esto ¿quién va a ser igual? Esto me va a dar F de 0, 0 que es 3, H1, F es Z, F con respecto a X, recuerden que Z es igual a F de XY. Entonces Z parcial de F con respecto a X es Z de X en 0, 0, pero Z de X en 0, 0 es esto, que vale 1, 1, Z en 0, 0 vale 1, entonces me va a quedar 3 más H de 1, después me va a quedar H2, Z de Y en 0, 0, pero Z de Y en 0, 0, aquí la tengo, vale menos 1, vale menos 1, entonces va a ser menos 1 que esto por H2 es menos H2, más este residuo. Entonces F de XY se aproxima a esto que está acá, poniendo la variable H1 como X y la H2 como Y. Bueno, lo único que me resta probar, es que este límite va a 0 cuando H va al vector 0. Esto se lo dejo a ustedes. Ya ustedes vieron los dos anteriores, ustedes pueden probar esto que está aquí. Bien, vamos a ver otro problema. Vamos a ver otro problema. Bueno, ya va, espérate, vamos, lo dejamos hasta ahí. ¿Quieren? Profe, yo creo que hasta ahí está bien por hoy. Y seguimos. Y mira, vamos a dejarlo hasta ahí. Ajá, vamos, nos falta la forma explícita. A ver, estuvimos hasta aquí, ok. Entonces, retomamos el viernes a las 7:30. Vamos a tomar el problema 4. Fíjate que ahora vienen de forma implícita. 4, vamos a tomar el 4. 4, 5. 6. 6. Ok, 4, 5, 6. Ok, 4, 5 y 6 nos quedan. Ok. Fíjense este resumen que les hice al final. Resumen de las propiedades vistas de la noción de diferenciabilidad. Existencia de plano tangente. Para decir si solamente sí hay diferenciabilidad. Si existe un plano tangente, hay diferenciabilidad. Y si hay diferenciabilidad, tengo plano tangente. Existencia de continuidad de las derivadas parciales. Eso implica diferenciabilidad. Pero diferenciabilidad no implica continuidad de las derivadas parciales. Es en una sola dirección. Si una función tiene todas sus derivadas parciales existen y son continuas, la función es diferenciable. Pero que la función sea diferenciable no implica que todas las derivadas parciales sean continuas. No, es en una sola dirección. ¿Me explico? No es en dos direcciones. Si yo doy una función y todas sus derivadas parciales en un punto existen y son continuas en ese punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Pero una función puede ser diferenciable en un punto sin que las derivadas parciales sean continuas en ese punto, porque no es sí, solo sí, en una sola dirección. Diferenciabilidad no implica continuidad de las derivadas parciales. Diferenciabilidad
no implica continuidad de las derivadas parciales. Diferenciabilidad implica continuidad. Si una función es diferenciable en un punto, es continua en ese punto. Pero no implica que las derivadas parciales de la función sean continuas en ese punto. Atención con eso. Diferenciabilidad implica existencia de derivadas parciales, pero no implica continuidad de las derivadas parciales. Entonces, fíjense que hay existencia y continuidad. Diferenciabilidad implica existencia de derivadas parciales, pero diferenciabilidad no implica continuidad de las derivadas parciales, como se ve de acá. Diferenciabilidad implica existencia de derivadas parciales, mas no su continuidad. Bien, diferenciabilidad implica continuidad. Diferenciabilidad implica existencia de derivadas direccionales en todas las direcciones y la ecuación se escribe de esta forma, ¿no? Esta es la derivada direccional en la dirección alfa. Alfa, estoy tomando como alfa el vector unitario coseno de alfa, seno de alfa. Es el vector B, pues. El vector B con el que hago, estoy tomándolo como el coseno seno. Y la norma de ese vector es 1. Entonces, fíjense, diferenciabilidad en un punto implica la existencia de todas las derivadas direccionales en ese punto en todas las direcciones. Pero que una función tenga derivadas direccionales en ese punto en todas las direcciones no implica que la función es diferenciable en ese punto. En ese punto. Entonces, esto se lo pueden grabar, pues, ¿no? Si la función es diferenciable en un punto, todas las derivadas parciales en ese punto existen, todas. Pero puede haber una función, y de hecho lo van a ver en los ejemplos que les doy, puede haber funciones que tengan todas sus derivadas parciales en el punto, que tengan todas las derivadas direccionales en todas las direcciones en ese punto, y sin embargo la función no es diferenciable. Bien, aquí les doy una serie de ejercicios. Fíjense, aquí hay bastantes ejercicios de distinta naturaleza, los pueden empezar a ver. Bastantes ejercicios. Ajá. Bien. Entonces, bueno, espero que puedan ver algunos de estos ejercicios, más lo que ustedes tengan para trabajar la clase del viernes, ¿no? Entonces, el viernes tenemos clase a las 7:30. Retomamos la clase con esto último, el problema 4 el problema 4, aquí vamos a tomar la clase. Revisaremos esto, viéramos algunos problemas de esto, más lo que ustedes traigan. Pues a mí me interesa saber qué dudas tienen o algunos problemas que ustedes estén resolviendo, discutirlos. Y a lo mejor todo depende, ya veré si comienzo el miércoles con máximos y mínimos. El viernes, si no lo dejamos para la semana que viene. Bien, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. ¿Seguro? ¿Cómo se han sentido en estas 4 semanas? Bueno, particularmente me he sentido bien con las clases y con el contenido. Tengo que practicar. Ya empecé a practicar, pero bueno, como esta semana es semana de parciales, no he tenido mucho chance, pero en eso estoy. Ok. Bueno, hemos visto algo de material, ¿no? Y fíjense, esto 14 problemas, digamos, ahí, le cubren ya, claro, Taylor lo metí, ¿no? No creo que lo metí Taylor, no me acuerdo. Creo que no hay nada de Taylor ahí. Pero ya esto le cubre lo que hemos visto en manejar esto, entrarle a estos problemas, saberlo manejar, de qué se trata,
esto y aquello, y aquí tienen las 4 semanas de clase, pues, de clase. Los 2 puntos que me quedan básicos son, bueno, los extremos, pues calcular extremos, ¿no? Criterios para cuando con el hessiano, para ver si hay máximos, mínimos, puntos de ensilladura, y después lo que se llaman los extremos con condiciones, pues, que son donde están los multiplicadores de Lagrange. Para eso tenemos, digamos, 2 semanas todavía, ¿no? La semana 5 y la 6, con un repaso que lo haríamos el viernes de las 6. Bueno, no queda más nada. Tengan una feliz tarde y nos veríamos el viernes a las 7:30 de la mañana, ¿ok? Ok, profe. Para Muchas trabajar. gracias. Bueno, para trabajar un poco, les estoy dando bastantes problemas, no sé, pues has visto, la idea de la clase mía, además de teoría, trabajar problemas, pues, que ustedes puedan ver. Como ustedes trabajan también con los ejercicios y los exámenes de esta materia dados en otro trimestre, bueno, ahí van a tener bastante material. Yo espero entonces que en la clase del viernes sea una clase, digamos, más participativa. Yo arranco la clase terminando esto, haciendo algunos problemas, y les voy a dejar una buena parte de la clase para que ustedes expongan algunas dudas o algunos problemas. Entonces, por favor, me interesaría, si tienen algún problema, algunas dudas, poderlas traer para discutirlo y aclararlo. Bueno, gracias por todo, pues. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, gracias, profe.